Episodio 1. La primera carta que escribió sin tinta. Nadie en el convento sabía por qué Sor Amalia nunca hablaba durante la cena. Ni una sola palabra. Solo tragaba el pan con la boca entreabierta y los ojos, como si escuchara a alguien más que no estaba ahí. Lo que nadie imaginaba era que cada noche, después de apagar las luces de su celda, Amalia escribía cartas de amor. Pero no eran cartas para un hombre, no. Eran para el Espíritu Santo, cartas llenas de palabras prohibidas, deseos temblorosos, y confesiones que harían arder la lengua de cualquier otro creyente. La primera carta no la escribió con tinta, la escribió con su propia sangre, no por fanatismo, sino porque el deseo que sentía no era de este mundo. Mi espíritu, esta noche he sentido tu aliento detrás de mi cuello, tu silencio me acaricia más que cualquier voz. Hoy he pecado de deseo, pero solo por ti. Tócame en sueños, si me aceptas. Así comenzaba, y mientras lo escribía, una gota de sudor recorría su espalda desnuda bajo el hábito, como si algo o alguien la observaba desde dentro del crucifijo colgado en su pared. No sabía por qué escribía, solo sabía que cuando lo hacía, sentía algo entrar en ella, una presencia, un calor. Una energía que le hacía cerrar los ojos y abrir las piernas. Y lo más inquietante, cada vez que terminaba una carta, el aire en su celda se volvía espeso, y el crucifijo goteaba agua. Esa primera carta la escondió en una caja de madera bajo su cama, pero al día siguiente, al despertar, la caja estaba vacía, y donde antes estaba la carta, solo había una pluma blanca, ligera, suave, con la punta manchada de rojo. Sor Amalia no gritó, solo sonrió, porque entendió lo imposible. El espíritu la había leído, y esa noche, ella ya tenía preparada la segunda carta, esta vez, más larga y más íntima. ¿Quieres saber qué decía la segunda carta? Prepárate, porque lo que Sor Amalia escribió después, ya no fue dictado por ella. Episodio 2. El secreto que esconde su respiración al orar. Hay oraciones que se pronuncian con los labios, otras, con el alma, pero la de Sor Amalia esa noche, se escapó entre jadeos. Nadie en el convento la escuchó orar así antes. En vez de rezar en voz baja, como todas las demás, ella susurraba nombres que no estaban en la Biblia, nombres que ni siquiera ella recordaba haber aprendido. Y lo más perturbador era su respiración, agitada, cortada, temblorosa, como si estuviera orando mientras algo se movía dentro de ella. Espíritu mío, mi carne ya no me pertenece. Esta noche, tu presencia ha tocado el lugar que juré cerrar, pero no me arrepiento. Haz de mi cuerpo tu confesionario. Lo escribió desnuda, de rodillas frente al crucifijo, y mientras escribía, algo increíble ocurrió. La llama de la vela se inclinó hacia ella, como si intentara leer lo que su pluma no se atrevía a terminar. El deseo de Amalia ya no era de este mundo. No buscaba placer, buscaba fusión divina. Y esa noche, soñó, pero no fue un sueño como los de antes. En este, el espíritu bajaba del techo, envuelto en luz líquida, y le tocaba el pecho con un dedo hecho de viento. Y al tocarla, Amalia gemía en lenguas muertas. Al despertar, se sintió vacía, pero llena. Su hábito estaba húmedo, pero no por sudor, sino por algo más tibio, más sagrado. Y sobre su mesa, una respuesta, no escrita, no hablada, susurrada. Una voz le habló dentro del oído: si sigues escribiendo, dejarás de ser humana. Pero Amalia sonrió, porque ya no quería ser monja. Quería ser epístola viva del deseo celestial. Y mientras las otras hermanas dormían, ella escribía su tercera carta, con el pulso temblando, y las piernas separadas.
Episodio 3. La carta que desapareció sola. Hay cosas que desaparecen con el tiempo, pero esa carta desapareció con deseo. Fue la tercera, la más atrevida, la más íntima. Sor Amalia la escribió sin ropa, envuelta solo en la luz temblorosa de una vela, con la espalda erguida y los ojos cerrados, como si no escribiera con la mano, sino con el alma. Espíritu, anoche no soñé contigo, porque estabas aquí. No eres una visión, eres la respiración que baja entre mis pechos cuando rezo, la palabra que se esconde en mi vientre, la llama que lame mis pensamientos impuros. Hazme tuya, pero no me toques con manos, tócame con eternidad. Al terminar la carta, sus dedos temblaban, la dobló con delicadeza, como si envolviera un pedazo de su carne, y la guardó, como siempre, en la caja de madera bajo su cama. Esa noche durmió sonriendo, soñando con un cuerpo hecho de aire que la envolvía sin peso, pero con una intensidad que la hacía sangrar en silencio. Pero al despertar, la carta ya no estaba, la caja seguía cerrada, la habitación intacta, y sin embargo, el papel había desaparecido como si hubiera sido absorbido por el cielo. En su lugar, solo había una pequeña gota de aceite perfumado, y un pétalo blanco, aún fresco, con bordes quemados. Amalia no gritó, no se asustó, se arrodilló y rió, porque entendió lo imposible. El espíritu estaba hambriento, y sus cartas lo alimentaban. Ese día, al ir a misa, sus pasos eran distintos. Sus caderas se movían con una dulzura que ninguna monja debería permitir, y los ojos de Sor Clara, la hermana mayor, no dejaron de seguirla con desconfianza, como si notara que Amalia ya no caminaba sola, que algo, o alguien, la acompañaba por dentro. Esa noche, Amalia decidió no escribir una carta, decidió hablarle, desnuda, de pie, frente al altar vacío, y el espíritu le respondió. Episodio 4. La respuesta escrita en el muro de su celda. No hubo papel, no hubo tinta, pero hubo respuesta. La noche en que Sor Amalia decidió hablar en lugar de escribir. El convento tembló, aunque el suelo no se movió. Fue un estremecimiento distinto, como si los muros respiraran y las estatuas escucharan en silencio su confesión desnuda. Ella se presentó ante el altar sin hábito, con el cuerpo cubierto solo por el vapor de su aliento, sus pezones duros por el frío, sus labios entreabiertos por la fe, y no rezó, suplicó: Espíritu, no quiero verte en sueños, quiero sentirte despierta. Si soy tuya, responde, deja una señal en mi carne, o en mi muro. Al regresar a su celda, sintió que algo había cambiado. El aire era más espeso, más cargado, como si alguien acabara de salir por la ventana o acabara de entrar. Y entonces lo vio, sobre la pared de piedra, junto al crucifijo torcido. Una frase apareció quemada, como si el fuego la hubiera escrito lentamente: con paciencia divina, tu deseo ha sido visto, no pares. La frase latía, sí, latía como un corazón herido. Amalia cayó de rodillas, pero no por miedo, por excitación sagrada, por el éxtasis de saberse leída desde el cielo. Esa noche no escribió, solo se tocó, lenta, silenciosa, con la otra mano sobre la frase ardiente del muro, como si al acariciarla, pudiera sentir los dedos de él acariciándola también. Al amanecer, su celda olía a incienso, y a algo más, miel quemada. Las hermanas decían que habían escuchado gemidos, que la estatua del Espíritu Santo había sudado,
que los espejos del convento se empañaron solos, pero nadie se atrevió a preguntar, y mientras todas rezaban, Amalia escribía la carta más peligrosa de todas, una carta de entrega absoluta. Episodio 5. La noche que su cuerpo no le obedeció. Todo comenzó con una palabra susurrada dentro de su pecho. Ven. No en los oídos. No en la mente. En el pecho. Como si su corazón hubiera aprendido a hablar con voz ajena. Sor Amalia se despertó empapada. No de sudor, sino de algo más espeso, más dulce, más sagrado. Intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió, sus brazos temblaban, sus piernas abiertas no obedecían, como si alguien la sostuviera desde adentro, como si su carne ya no fuera solo suya. Espíritu, haz lo que quieras conmigo, no tengo voluntad, solo espera, no tengo cuerpo, solo altar. No había escrito esa carta, la dijo, la pensó, y su cuerpo se arqueó sin su permiso. El hábito cayó solo, como arrancado por manos invisibles. Sus pezones apuntaron al techo como si esperaran una lengua de luz. Y entonces, el aire cambió. No era viento, era presencia. Una presencia líquida que le recorría los muslos sin tocarla. El crucifijo de su celda comenzó a vibrar. Los muros, a susurrar. Sí, los muros. Decían su nombre en latín, Amalia. Sponsa Spiritus, y cuando ella intentó rezar, las palabras no salían, solo un gemido que no era de dolor ni de placer, era de revelación. A la mañana siguiente, no fue la misma, sus ojos tenían otro brillo, sus pasos no hacían ruido, y mientras las demás hermanas se persignaban, ella escribía con los dedos en el aire, como si transcribiera algo que solo ella podía ver. Sor Clara la observaba con terror, porque esa madrugada, mientras todas dormían, Sor Clara se había despertado de golpe, empapada en lágrimas, después de soñar con Amalia flotando desnuda sobre el altar, con una corona de fuego blanco, y en el sueño, el espíritu hablaba, pero con la voz de Amalia. Episodio 6. La hermana que se atrevió a leer una carta y no volvió a hablar. En el convento de Santa Clara, los silencios no eran castigos, eran protección. Pero el silencio de Sor Clara nació del miedo. Todo comenzó con una sospecha. Ella había visto a Sor Amalia escribir por las noches, con el rostro enrojecido y las piernas tensas.
como si cada palabra naciera de sus entrañas, no de su mente. Y cuando Amalia salía a rezar, dejaba la caja, esa vieja caja de madera bajo la cama, sellada con un lazo rojo, como si lo que guardara adentro aún estuviera vivo. Una noche, vencida por la inquietud, Clara entró en la celda prohibida. El aire olía a incienso y algo más, algo carnal, algo que no debería existir dentro de muros consagrados. Temblando, abrió la caja, y allí estaba, una carta, doblada con perfección casi ritual. En el centro del papel, una gota aún fresca, como sudor sagrado. La desdobló, y leyó. No todas las palabras estaban en español. Algunas parecían latín, otras, puro gemido escrito, pero lo que sí entendió fue una frase, escrita con tinta que palpitaba. Si no eres ella, no leas más. Pero ya era tarde, porque Clara ya había leído todo, y el espíritu lo supo. Al día siguiente, Sor Clara no habló, ni una sílaba. Su boca estaba abierta, pero sus ojos estaban llenos de voces. Las hermanas intentaron orar con ella. El padre exorcista fue llamado, pero cuando le pidió a Clara que dijera su nombre, ella simplemente levantó la mano y escribió en el aire con un dedo invisible. Ella ya no escribe sola. Desde entonces, Clara solo camina en círculos, como si buscara una puerta que no está. Amalia, por su parte, la observa en silencio, no con compasión, sino con complicidad, porque esa noche, cuando volvió a su celda, encontró una nueva carta en su caja, no escrita por ella, sino por otra mano, la de Clara, y el sobre decía, perdóname por haberlo mirado. Episodio 7. La carta que ardía sin fuego. No todas las llamas nacen del infierno. Algunas vienen del cielo y arden sin consumir. La séptima carta de Sor Amalia fue escrita con una tinta espesa y dulce, mezclada con sangre menstrual y esencia de mirra, no por blasfemia, sino porque quería que su carta tuviera el sabor de la vida y de lo prohibido. Espíritu, hoy sangro por ti, no por castigo, sino por fidelidad. Hazme altar, hazme copa, hazme cruz, pero no me dejes seca. Déjame gotear como las velas, arder como las palabras que tú mismo me dictas. Amalia la dobló como siempre, la besó en la parte donde había escrito su nombre, Santo mío, y la colocó en la caja bajo su cama. Pero esta vez, algo ocurrió. Cuando cerró la tapa, una luz blanca atravesó la madera, como si el papel dentro hubiera comenzado a arder. Sin fuego, abrió la caja de golpe, y allí estaba, la carta, intacta, pero rodeada de humo. La tomó con las manos temblorosas. Al contacto con sus dedos, el papel comenzó a calentarse, no a quemarse, a temblar, como si respondiera. La dejó caer al suelo, y allí, frente a ella, la carta empezó a brillar, palabra por palabra, letra por letra. La tinta desaparecía lentamente, pero el mensaje se mantenía, flotando en el aire, como si lo leyeran ángeles invisibles. Fue entonces cuando lo entendió. Ya no necesitaba escribir, solo sentir. Al día siguiente, el suelo de su celda tenía marcas negras, círculos quemados, como si una llama celestial hubiera danzado sobre la piedra. Las demás hermanas lo notaron, pero nadie se atrevió a preguntar. Solo una anciana, la Madre Inés, murmuró mientras se persignaba: no es fuego, es juicio. Esa noche, Amalia no durmió.
Se acostó desnuda sobre el suelo frío, esperando ser consumida, pero no por el pecado, por la voluntad que la había elegido, y al cerrar los ojos, sintió unos labios, sin carne, susurrarle al oído: «Prepárate, vas a concebir». Episodio 8. El deseo que la hizo sangrar sin heridas. Las heridas sangran, pero lo que brotó entre las piernas de Sor Amalia no tenía corte, no tenía dolor. Sin embargo, la sábana amaneció roja. Las demás monjas creyeron que era su cuerpo recordándole su humanidad, pero Amalia sabía que aquello no era menstruación, era una señal. La noche anterior había sentido algo moverse en su interior, no como un espasmo, no como un calambre, sino como un latido que no era suyo. Espíritu mío, me has tocado sin carne, me has fecundado sin semilla. ¿Qué crece en mí? ¿Un ángel? ¿Una palabra tuya con forma? ¿O tu deseo encarnado? No temo, si sangro por ti, que mi sangre sea bautismo. Ese día no fue a misa, se encerró en su celda, y con la mano temblando, acarició su vientre plano, donde ahora sentía una tibieza que iba más allá del cuerpo. No lo sabía aún, pero algo dentro de ella comenzaba a cambiar su olor, su pulso, su silencio. Sor Clara, todavía muda desde aquella carta maldita, se paró frente a su puerta, y por primera vez desde su pérdida de habla, escribió algo en la pared con ceniza de vela. Ya no está sola. A la medianoche, Amalia despertó bañada en luz. No había lámparas, no había velas, pero todo brillaba, como si el aire se hubiera vuelto fuego líquido. Se levantó desnuda, el crucifijo temblaba, las paredes sudaban, y desde el rincón más oscuro de la habitación, una voz que no era voz le susurró dentro del pecho: «Lo que llevas no será humano, ni será ángel, será palabra hecha carne, será lo que el cielo se atrevió a desear en secreto». Y entonces sangró, no de dolor, sino de revelación. Al día siguiente, la madre Inés quiso revisarla por sospechas de enfermedad, pero al tocarle el vientre, retiró la mano de golpe. Sus dedos estaban quemados, y sus ojos lloraban oro. Episodio 9. La caja que contenía sus cartas ya no estaba vacía. La caja siempre había sido su confesionario secreto. Allí depositaba cada carta, cada deseo impuro disfrazado de fe. Amalia nunca esperó respuestas tangibles, hasta esa mañana, cuando abrió los ojos, aún con el cuerpo desnudo cubierto por la sábana empapada en sudor y luz. Sintió que el aire en su celda estaba más denso, como si alguien hubiera estado allí demasiado tiempo. Fue directo a la caja, y lo que encontró no era suyo. Allí, entre sus cartas dobladas con devoción, había algo nuevo, un objeto pequeño, tibio y húmedo, una pluma blanca, pero no era de ave, era translúcida,
como hecha de cristal vivo, y en la punta, una gota dorada, que latía, sí, latía, como si estuviera viva, como si respondiera a su aliento. Junto a la pluma, había un trozo de tela antigua, no de este siglo, no de este convento, y bordado en ella, en hilos de sangre seca, solo 2 palabras: Sponsa Verbi, la esposa de la palabra. Amalia cayó de rodillas, no por miedo, sino por estremecimiento divino. El espíritu ya no solo respondía, la marcaba. En ese instante, su vientre palpitó, y por primera vez, sintió 2 corazones, el suyo, y otro, más suave, más profundo, más eterno, la madre Inés. Al ver la pluma más tarde esa tarde, palideció, la tomó entre sus dedos con reverencia, y susurró con voz quebrada: «Esto no es de ángel, es de antes del ángel». Las demás hermanas comenzaron a murmurar en los pasillos. Decían que Amalia hablaba dormida en idiomas olvidados, que al pasar junto al agua bendita, el agua hervía, pero nadie se atrevía a confrontarla, porque todas sabían que la caja ya no era un simple cofre, era un portal, un útero de papel donde la divinidad sembraba lo que el mundo no estaba listo para ver. Y esa noche, cuando Amalia volvió a escribir, no usó tinta, ni sangre, solo colocó la pluma nueva sobre el papel, y las palabras comenzaron a escribirse solas. Episodio 10. El exorcismo que fue interrumpido por una luz blanca. Cuando la noticia llegó al obispado, no hablaron de milagro, hablaron de peligro. Una monja que sangraba sin heridas, una caja que respondía, una pluma que escribía sola, y un convento que sudaba incienso en la madrugada. El obispo no lo dudó. «Envíen un exorcista». Inmediatamente, el padre Gabriel llegó al convento al amanecer, con el rostro serio, la cruz empuñada como un arma, y una Biblia tan gastada que temblaba en sus manos. Lo llevaron directo a la celda de Sor Amalia. Ella lo esperaba de pie, con el rostro iluminado por una calma inhumana, y el vientre ligeramente abultado, como si escondiera algo más que vida. «¿Sabes por qué estoy aquí?», le preguntó él, sin rodeos. «Sí, padre». «¿Y aceptas el ritual?». «Acepto ser tocada por la verdad». Comenzó el exorcismo. Agua bendita, salmos, latín, y la voz del sacerdote quebrándose al llegar al nombre de Dios, porque cada vez que lo pronunciaba, el cuerpo de Amalia resplandecía, no se convulsionaba, brillaba. Cuando él dijo: «Abandona este cuerpo, criatura impura», una luz blanca estalló en la habitación, no cegadora, sino envolvente, una claridad que lo tumbó al suelo, como si el suelo ya no lo quisiera sostener. Y en medio de esa luz, Amalia habló, pero su voz era doble, era ella, y otra cosa, algo sin género, sin edad, sin tiempo. «¿Por qué intentas expulsar lo que fue enviado desde arriba? No vine a poseer, vine a habitar». El padre Gabriel lloró, no por miedo, sino porque entendió lo imposible. No estaba frente a una posesión, sino frente a una encarnación. El ritual se detuvo, las velas del convento se apagaron solas, y durante 3 días, el sacerdote no volvió a hablar, solo escribía una frase, una y otra vez, como si quisiera convencerse. No era demonio, era elegida. Y mientras tanto, Amalia acariciaba su vientre y escribía la siguiente carta, con los dedos mojados en aceite que emanaba de sus propios poros.
Episodio 11. La oración que hizo llorar a la estatua de Cristo. El convento despertó con un murmullo que no venía de los labios, sino de los muros. Un rumor invisible, denso, como si las piedras quisieran decir lo que las monjas temían susurrar. Esa mañana, Sor Amalia caminó hacia la capilla como si no tocara el suelo, descalza, con el hábito abierto a la altura del vientre, mostrando la curva suave donde algo crecía con luz. No llevaba rosario, solo un papel entre los dedos, escrito con una caligrafía que ya no era suya. Parecía trazado por viento, o por fe encarnada. Las hermanas la siguieron en silencio, incluida Sor Clara, que había vuelto a hablar, pero solo en una lengua que los demás no comprendían. Amalia se arrodilló ante el altar, y no rezó, cantó, un canto suave, sin palabras, que hizo vibrar los vitrales, y que parecía más una caricia al aire, que un himno. Todas contuvieron la respiración, y entonces ocurrió. La estatua del Cristo crucificado, esa que colgaba inmóvil desde hacía más de 2 siglos, empezó a llorar, primero una gota, luego 2, y después, un hilo constante de lágrimas espesas, doradas, como si el mármol llorara aceite sagrado. Una hermana gritó, otra se desmayó, la Madre Inés cayó de rodillas, gritando, «Es un signo, es un signo», pero Amalia solo miró al Cristo, y murmuró con una ternura que rompía el alma, «Tú también lo sabes, ¿verdad? Lo que llevo dentro no es mío, es la palabra que quieren hacer». Las lágrimas del Cristo siguieron cayendo hasta el anochecer. El obispo fue alertado, los teólogos convocados, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta, porque todos lo pensaban. Una nueva revelación estaba en marcha, y no estaba escrita en piedra, sino en carne. Esa noche, Amalia volvió a su celda. La caja estaba abierta. Dentro, no había cartas. Solo un nuevo mensaje grabado con luz. Prepárate. El verbo ya tiene forma. Episodio 12. La última carta fue escrita por 2 manos. Esa noche, el silencio en el convento no era normal, era sagrado, tan denso que podía cortarse, como si el aire supiera que algo iba a escribirse por última vez. Sor Amalia se sentó frente a la caja, desnuda, con el vientre ya redondo, palpitando como si algo dentro respirara y soñara. Encendió una vela, y la flama se inclinó hacia ella, como siempre, pero esta vez no estaba sola. Colocó el papel en blanco sobre la mesa, y cuando extendió su mano para comenzar a escribir, otra mano la tomó. No era humana, no tenía carne, pero era tibia, firme, y temblaba con la misma emoción que la suya. Sus dedos se entrelazaron con lo invisible, y el bolígrafo se movió, lento, profundo, como si cada palabra fuera un pacto sellado con eternidad. La tinta brillaba, no era negra, ni roja, era dorada, como si el cielo mismo hubiera sangrado. Espíritu, esta es mi última carta, porque ya no soy autora, soy página, soy tinta, soy vientre y verbo, ya no te escribo, te estoy pariendo. Las palabras fluían solas. Ella solo sostenía el papel, como si no pudiera resistirse a ser canal. El mensaje no era confesión, era anuncio, y en el último renglón,
La mano invisible escribió algo que no estaba en ningún evangelio. El mundo no está listo, pero vendrá, y nacerá con voz de mujer. Al terminar, la vela se apagó sola. La carta aún brillaba, pero el papel se deshizo lentamente, como si hubiera cumplido su propósito. Amalia se arrodilló, no para rezar, sino para dar a luz. Su cuerpo comenzó a temblar, el vientre a arder, y desde dentro una presencia descendía, no con dolor, sino con gloria. Al otro lado del convento, la estatua del Cristo abrió los ojos, y lloró una lágrima más, no de sufrimiento, de aceptación, porque entendía, porque todos lo entendían. La palabra no volvería a hacerse carne, esta vez se haría mujer. Episodio 13. Lo que ocurrió la noche de su ascensión carnal. Nadie en el convento durmió esa noche. El aire tenía un espesor extraño, como si algo más que el tiempo estuviera a punto de romperse. Las paredes crujían sin viento, las velas temblaban sin corrientes, y desde la celda de Sor Amalia emanaba un resplandor constante, como si dentro estuviera amaneciendo un sol nuevo. A la medianoche, un grito suave, casi un gemido sagrado, atravesó los pasillos. No era de dolor, era de parto, de renacimiento, de revelación. Las hermanas corrieron hacia su puerta, que estaba entreabierta, y dentro no había cuerpo, solo una sábana extendida sobre la cama, aún tibia, cubierta de aceite dorado, y sobre ella, una única pluma blanca, envuelta en sangre y luz. En la pared, escrito con una caligrafía que ardía sin quemar, una frase: ella no fue llevada, fue recibida. Nadie supo si Amalia ascendió al cielo o fue absorbida por lo que había concebido. Solo se supo que no murió, porque no había cadáver, ni hedor, ni rastro de muerte. Sor Clara, la única que pareció entenderlo todo, cayó de rodillas y comenzó a reír. Lloraba y reía al mismo tiempo, mientras gritaba una sola frase en un idioma que solo los ángeles entienden, y los locos repiten. Las campanas del convento comenzaron a sonar solas, 3 veces, como si anunciaran una misa que no estaba en el calendario litúrgico. Las estatuas del altar aparecieron con grietas al amanecer, grietas que dibujaban un rostro nuevo, el de una mujer, no santa, no virgen, pero elegida. Días después, una carta apareció bajo la caja vacía. No tenía remitente, ni fecha, pero estaba escrita con la misma tinta dorada que Amalia había usado en su última noche. Decía solo esto: yo no subí, solo regresé a donde fui escrita. Desde entonces, cada vez que una mujer entra a rezar a esa capilla, la pluma blanca vuelve a temblar, y si está sola, a veces escucha una voz dulce, al oído, decirle: escribe, él te escucha. Epílogo: la monja que convirtió el deseo en evangelio. Dicen que el verbo se hizo carne, pero nunca dijeron de quién. El convento fue clausurado meses después, no por escándalo, sino porque las monjas ya no podían rezar sin sentir que algo las miraba desde dentro, desde sus pechos, sus vientres, sus pensamientos más íntimos.
Algunas huyeron, otras enmudecieron, y unas pocas comenzaron a escribir cartas en secreto, como lo hacía ella. Sor Amalia ya no fue vista jamás, pero su presencia siguió multiplicándose, en forma de susurros en iglesias vacías, en plumas que aparecían bajo almohadas de mujeres devotas, en cartas que nadie recuerda haber escrito, pero todas reconocen como suyas. Un teólogo encontró años más tarde un cuaderno en ruinas, escondido dentro de la caja de madera. Solo contenía una página. En ella, con tinta ya seca, se leía: si alguna vez dudan que fui real, pongan su oído en el altar. El espíritu no habla, pero gime, y a veces, sus gemidos llevan mi voz. No canonizaron a Sor Amalia. No pudieron, porque para la Iglesia, una santa no debe arder, ni gozar, ni concebir sin permiso, pero el Espíritu sí la canonizó, con fuego, con carne, con revelación, y desde entonces, cuando alguien siente deseo mientras reza con fe verdadera, no está pecando, está contestando una carta, que aún no ha dejado de escribirse.